Buenas noches, mi nombre es Carolina Olaya Guerrero, integrante del curso 54421 de Administración de Empresas, y presento a usted mi trabajo sobre la Corte Constitucional de la República de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia es el alto tribunal de justicia en el país encargado de velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución política como la norma más importante del país. Actualmente está conformada por 9 magistrados. La Corte Constitucional tiene como misión velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 y 244 de la Constitución Política, y su visión es que la Corte será la entidad que mediante su jurisprudencia y ejercicio de la ejecución del control del poder público sea reconocida nacional e internacionalmente. Se compone de 9 magistrados, según lo expresa el artículo 44 de la Ley 270 de 1996 y de acuerdo con el artículo 239 de la Constitución Política. La Corte Constitucional tendrá un número impar de miembros que determine la ley. Según su estructura, está compuesto por la Sala Plena, de la cual se desprenden las salas de seguimiento, el despacho de los 9 magistrados y la oficina de presidencia. Las funciones son decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. También tiene como función decidir con anterioridad el pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria o a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. También tiene como función decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, por su contenido material, como por vicios y procedimientos en su formación. También ellos tienen como función decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, con fundamentos en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. También deciden sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución. También tiene como función decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como constitucionales y de los proyectos de ley estatutarios, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decidir definitivamente sobre la asequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que las aprueben. Con tal fin, el gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si a la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cada uno o varias normas de un tratado multilateral serán declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. El presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Modificado Acto Legislativo 2/2015, artículo 14. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Adicionado Acto Legislativo 2/2015, artículo darse su propio reglamento. Ya hemos conocido algunos de los fundamentos de la Corte Constitucional. Pasaremos a analizar un caso de la cual es responsabilidad de la entidad. Les voy a hablar de la sentencia C-2622. Por los efectos provocados por
por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender el vencimiento de las licencias de conducción que caducaban hasta el 31 de enero de 2022. Esto con el fin de dar un alivio a los conductores de vehículos públicos y particulares, pues ante las restricciones para el cuidado y evitar contagios masivos en las oficinas públicas, el aforo se veía reducido, afectando la capacidad de las entidades para la atención del ciudadano, para lo cual el gobierno amplió el plazo para 2 años y medio, el cual terminaría el 19 de junio de 2023. Se establecieron distintas estrategias para poder cumplir con al menos 2,5 millones de colombianos que su licencia se vencía hasta el 31 de enero del 2022. Sin embargo, en el mes de agosto del 2022 se presentaría un proyecto en el Senado de la República que buscaba reducir el costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para evitar la evasión en la compra y renovación de dicho seguro. Adicionalmente, se solicitó la reducción del plazo del alivio de la renovación de las licencias de conducción, modificándose el artículo 11 de la Ley 2161 de 2021, las cuales fueron aprobadas en un tiempo récord por el Senado y la Cámara, iniciativa que no cayó muy bien en los conductores, puesto que esto estaba colapsando los servicios en las oficinas de tránsito a nivel nacional y en los centros de reconocimientos de conductores, los cuales no daban abasto. El ciudadano conductor Samir Joan Pacheco Charris demandó por inconstitucionalidad las modificaciones hechas en el artículo 11 de la Ley 2161 de 2021, por supuesta vulneración al principio de identidad flexible, puesto que el tema de las licencias no fue discutido ni aprobado en el primer debate de la norma acusada y que el Congreso y la Cámara de Representantes lo incluyeron con supuestas conexiones estrechas con el artículo en discusión que pretendía bajar un porcentaje del SOAT para evitar la evasión. Luego de intervenciones de las partes interesadas como el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Secretaría Distrital de Bogotá, quienes estaban a favor de las modificaciones hechas, y por el contrario, la Universidad de los Andes y 6 ciudadanos quienes solicitaban la inexequibilidad de las modificaciones por identificarse que se viola el principio de identidad flexible, ya que el tema del SOAT es muy diferente de la fecha de vencimiento de las licencias de conducción. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto donde también se reconoce que se violó el principio de consecutividad, argumentando que las modificaciones al artículo debieron ser surtidos de manera sucesiva en los 4 debates de las comisiones y las plenarias, de los cuales solo se hizo en una comisión y con el concepto de otras disposiciones al finalizar el proceso. En mérito de lo anterior, la Corte Constitucional resolvió declarar inexequible las modificaciones al artículo 11 de la Ley 2161 de 2021, por lo cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y innovación del SOAT. Se modifica la Ley 769 de 2022 y se declaran otras disposiciones, quedando así el término inicial de alivio al vencimiento de las licencias de conducción, hasta lo estipulado en la norma con fecha de 19 de junio de 2023, tal lo firmado por el presidente de la Corte, la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Hasta una nueva oportunidad y feliz noche.